Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar esta serie de videos orientados a hacer operaciones sobre una base de datos desarrollada en MySQL desde un programa en Java. La base de datos, como hemos dicho, está en MySQL y desde Java empleamos la librería JDBC para poder acceder. En este video vemos el patrón de diseño DAO, seguimos usándolo y hacemos las altas en tablas de procesos. Voy a ilustrar el diseño que estamos usando para los ejemplos. Podemos ver que hay una tabla que recibe llaves foráneas de otras dos tablas. El modelo es para una biblioteca. Tenemos una tabla catálogo, una entidad principal que se llama libros y otra que se llama usuarios. Los préstamos se registran a partir de libros y a partir de usuarios. Es decir, un préstamo necesita un libro y un usuario. Hay una fecha de salida y una fecha de entrega para el préstamo de libros. Nosotros le llamamos tablas de procesos, aquellas tablas que reciben pues llaves foráneas de los catálogos. Y normalmente en estas tablas pues se registran operaciones que le dan sentido al negocio, es decir, al modelo o del mundo real que estamos intentando crear. Es decir, hay tablas que funcionan como catálogos, no dependen de otras tablas, y hay tablas que modelan los procesos de la vida real que estamos automatizando. Entonces vamos a ver en este video cómo hacer las altas sobre la tabla de préstamos. El objetivo pues es aprender a realizar inserciones en una tabla que emplea o mejor dicho que incluye llaves foráneas. Mi nombre es J. Guadalupe Ramos, ahí está el nombre de mi canal, Gualovisión, y 2 correos. Recordemos el patrón de diseño que estamos usando. Tenemos una interfaz gráfica de usuario, ventanas, desde las cuales capturamos datos que el usuario introduce. De ahí construimos instancias de clases DTO, donde una clase DTO modela una tabla en particular, un registro de una tabla en particular, y de ahí pues invocamos un objeto mediante objetos DAO, funciones de manipulación de datos sobre la base de datos. La clase DAO pues modela todas las operaciones que hay que hacer con la base de datos. Es la que de verdad, la clase DAO es la que de verdad hace las operaciones directamente sobre la base de datos. De los componentes de la interfaz gráfica de usuarios, creamos objetos DTO que le pasamos a instancias de la clase DAO para que finalmente haga operaciones sobre la base de datos. Ya tenemos pues un sistema que hemos ido construyendo, se llama sistema demo. Hoy en día pues tiene operaciones sobre libros, sobre catálogos, y construiremos en el caso de los préstamos la operación de agregar préstamo, que hoy en día pues no hace nada, y es lo que modificaremos o lo que agregaremos. Vamos a incluir el agregar, el registrar préstamos a la tabla de préstamos. Vamos a seguir el siguiente guión para ir construyendo todas las operaciones y registrarlas en este video. Bueno, vamos a crear la clase préstamos DTO que modela pues la tabla de préstamos. Entonces vamos a crear la clase préstamos DTO, nos vamos a NetBeans y en el paquete creamos la clase, una nueva clase que se llama préstamos DTO. Esta clase pues es para modelar un registro de la tabla de préstamos DTO. Solemos en esta clase que modela los registros de una tabla, solemos copiar todos los campos. Vamos a copiar el SQL
para poder tener pues la información de qué tipo de dato tienen cada uno de los campos de la tabla. Entonces únicamente dejo la información de los campos, el ID de préstamos, el ID de libros, el ID de usuarios, la fecha de salida y fecha de entrega. Para fines de velocidad, pues me voy a traer, ya nos hemos traído la información de los campos y los hemos comentado. Vamos a agregar los atributos, ya los tengo por aquí. Son los atributos de la tabla de préstamos ciertamente, pero estamos modelando mediante la clase préstamos DTA un registro de la tabla préstamos. Tenemos un símil, si el campo se llama ID préstamos, creamos un atributo ID préstamos. Si tenemos un atributo libros, ID libros, que es una llave foránea, es la llave foránea para un préstamo, es la llave foránea del libro que se va a prestar y el usuario el que se le va a prestar. Fecha de salida y fecha de entrega. Es un ejercicio didáctico, desde luego puede haber más campos, pero hacemos el ejercicio minimal para efectos del ejercicio de enseñanza. Vamos a generar los getter y setter de esta clase. Damos botón derecho, insert code. Queremos los getter y setter para modelar perfectamente los set y get para cada uno de los atributos de nuestra clase de DTO. Y ya está. Tenemos un get ID préstamos y un set ID préstamos. Recordemos que la clase de DTO modela un registro de una tabla y nos sirve sobre todo para transferir datos en las operaciones que hay que hacer para construir nuestro sistema. Entonces ya hemos modelado la tabla de préstamos mediante una clase que modela un registro de la tabla de préstamos. Enseguida vamos a crear la clase préstamos DAO. Recordando, las clases DAO pues son clases que de verdad hacen operaciones ya sobre la base de datos. Entonces vamos a crear la clase préstamos DAO. Nuevamente me coloco sobre el paquete y generamos una nueva clase y tenemos la clase préstamos DAO. Tenemos una clase vacía. Esta clase, nuevamente decimos, es la que va a hacer las operaciones de manipulación de datos directamente en la base de datos. Vamos a agregar los atributos para recibir en esta clase el conector. El conector necesario para que la clase préstamos DAO pues pueda trabajar. En el constructor se va a recibir, por aquí corrijo el nombre del constructor. El constructor recibirá la conexión, el programador le enviará a la clase, al crear una instancia de la clase préstamos DAO, en el constructor enviará la conexión a la base de datos para poder, ya teniendo la conexión, pues hacer operación sobre los datos. Desde luego que marca la necesidad de resolver los imports necesarios para que no haya las sospechas más bien el desconocimiento de las clases que se están usando. Entonces hacemos el add import for java.sql.connection para que no marque problemas sobre la operación o sobre el atributo, mejor dicho, que guarda la conexión con la base de datos. Se recibe en el constructor y se almacena en el atributo local para tener la conexión. Ya hemos creado la clase préstamos DAO, ya hemos agregado el atributo conector y su constructor. Ahora vamos a crear el método agregar préstamo. El método agregar préstamo pues necesita desde luego un insert, ya lo tengo por aquí. Lo copio y enseguida explicamos el código rápidamente. Entonces agrego
agrego el método agregar préstamo, que siguiendo el estilo, el patrón de diseño de nuestro sistema, recibe, para agregar un préstamo, recibe pues una instancia, un objeto préstamos DTO, que modela pues todo un registro de la tabla préstamos. Esto uniformiza y permite dividir el trabajo entre programadores, ya que el programador que vaya a construir el método de agregar préstamo pues sabe que va a recibir un préstamo como una instancia préstamos DTO. Me pide los import para reconocer las clases que se están usando para el acceso a los datos mediante la librería de JDBC. Agregamos el import java.sql.prepareStatement. El result set también necesita su correspondiente import. Recordando, el objeto prepareStatement es el objeto que un objeto instancia de la clase prepareStatement es el que puede llevar a cabo pues la invocación de métodos sobre la base de datos. Para eso se prepara un objeto, se prepara con la sentencia SQL que se va a agregar, los campos que se van a agregar pues son el ID del libro que se va a agregar, el ID del usuario al cual se le va a prestar, el libro que se va a prestar, el usuario que se va al que se le va a prestar el libro, la fecha de salida y la fecha de entrega. Es la sentencia SQL, la cual se le da pues como argumento al método prepareStatement, el cual a su vez es un método del conector. El conector se recibe a partir del constructor y pues con esa invocación a prepareStatement se crea un objeto que después será el que tendrá la capacidad de invocar la operación de inserción sobre la base de datos. El método autocommit, como sabemos, se invoca para poder nosotros controlar el momento en que decidimos que la operación sobre la base de datos se efectúe. Se crea el objeto que después será capaz de lanzar la inserción. Se agregan los valores necesarios para alimentar las variables de la sentencia SQL. Como sabemos, aquí se recibió un argumento que es un préstamo DTO, modela un registro de la tabla préstamos. Entonces, mediante ese objeto sacamos el ID de libros, el ID de usuario, la fecha de salida y la fecha de entrega. Los metemos en el lugar que corresponden los parámetros de la sentencia SQL. Son 4 parámetros, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y después se invoca el execute update. Si la operación tiene éxito, con get generated keys intentaremos obtener la llave primaria generada para esta inserción y bueno, el resultado de la operación se recoge en generated keys. Si es que hay una llave generada, la obtenemos y finalmente eso será lo que devolveremos más adelante como resultado de la operación de inserción. Las inserciones ya las hemos estudiado en videos anteriores. Aquí prácticamente estamos reusando nuevamente el código para hacer una inserción. Hay detalles en las excepciones, como copié el código, necesita las librerías para reconocer la clase de excepciones. Ya he agregado el import y pues ya tenemos finalmente completo nuestro código de inserción. Grabamos, no marca el compilador ningún problema. Aquí termina el método que se llama agregar préstamo y está en la clase DAO de préstamos DAO. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos para quien está copiando el código a partir de la presentación. Muy bien, siguiendo con nuestro guión,
Ya hemos creado el método agregar préstamo. Y bueno, vamos a hacer en nuestro sistema pues inserciones altas de préstamos. En videos anteriores vimos y creamos métodos para trabajar sobre libros. Inclusive vimos la actualización, la consulta y eliminación de libros, pero de usuarios no hemos hecho nada. Entonces tendremos que crear una clase DAO para manipular usuarios. En concreto lo necesitamos porque necesitamos hacer una consulta de usuarios para escoger un usuario y agregarle un préstamo. De libros ya tenemos el código de videos anteriores para poder extraer la lista de libros, y que el usuario pueda escoger un libro y que quien use pues nuestro sistema pueda recuperar un libro, pueda consultar un libro y un usuario y poder registrar un préstamo. Entonces vamos a modelar ahora lo necesario para usuarios. Entonces, siguiendo nuestro guión, vamos a crear la clase usuarios DTO. Entonces, en nuestro paquete agregamos una clase nueva que se va a llamar usuarios DTO. Enseguida copiamos y comentamos los campos de la tabla usuarios desde Workbench también para poderlos tener como documentación de nuestra clase DTO. Entonces creamos un comentario. Me traje todo el SQL asociado a la tabla. Dejamos únicamente los campos para dejarlo documentado y saber lo que estamos modelando. Estamos modelando los campos de la tabla usuarios. Enseguida agregamos los atributos. Los atributos ya los tengo por aquí para no tardarnos en el video en la escritura. Estos son los atributos. Y de usuarios, modela el ID de cada usuario, número de control, el número de control, pensando en que un usuario es un estudiante, nombre, el nombre del estudiante, y la carrera que está estudiando un estudiante. Bueno, enseguida agregamos con insert code los getters y los setters de todos los campos. Recordemos que usuarios DTO modela un registro de la tabla de usuarios, y un objeto de la clase usuarios DTO lo usamos para transferir información al comunicarnos de una interfaz hacia la clase DAO. Entonces ya tenemos nuestra clase usuarios DTO que modela un registro de la tabla usuarios. Continuando con nuestro guión, ahora necesitaremos pues crear la clase usuarios DAO para poder hacer operaciones sobre la base de datos. En concreto, ahorita lo que vamos a necesitar pues un método para consultar todos los registros de la tabla usuarios. Entonces vamos a crear una nueva clase que se va a llamar usuarios DAO. Nuevamente nos tendremos que traer el atributo conector y su constructor para usuarios DAO. Es el código 4. Nos traemos el conector. Desde luego que necesita su import para java.sql.connection, y ya tenemos nuestra conexión, nuestro conector. Enseguida pues vamos a necesitar, siguiendo nuestro guión, un método para consultar los usuarios. Ese método se llama usuarios general y nos devuelve un listado de todos los usuarios. Pues miren, vamos a traernos el método, ya lo tengo por aquí.
lo copio y lo explico enseguida. Nos traemos el método, control C, nos lo llevamos a nuestra clase usuarios DAO, lo pegamos. Vamos a ver, necesita algunos import, como vamos a hacer una consulta sobre la tabla de usuarios y a devolver una lista con todos los usuarios que estén en la tabla. Entonces, como utilizamos el tipo list, necesitamos importar java.util.list. Ya está. Y en la declaración, pues al crear una instancia de lista, lo hacemos a partir del prototipo de ArrayList. Entonces necesitamos también incluir java.util.ArrayList. Y después me pide pues los imports para reconocer prepared statement, que sabemos que es el prepared statement, es un objeto que tiene las capacidades de invocar los métodos de manipulación sobre la base de datos. Y result set, importamos java.sql.result set para poder recibir resultados a partir de la consulta. Se prepara la sentencia SQL, recogemos absolutamente todos los campos de la tabla usuarios. Con prepare statement, método del conector, creamos el objeto para poder hacer operación sobre la base de datos. Enseguida lanzamos la consulta, execute query, y en result set recibimos los resultados, que será un conjunto de resultados. Mientras haya uno más de resultados, por cada resultado creamos un objeto usuarios DTO, para modelar un registro de la tabla usuarios. Creamos el objeto, después lo llenamos con los resultados directos de la consulta, resultSet.getInt, resultSet.getString, y los asociamos pues al ID de usuario, al número de control, al nombre, a la carrera, y vamos llenando una lista que se llama usuarios, que la creamos aquí. Vamos llenando esa lista de usuarios con cada user que vamos creando al recoger un registro de la consulta, de tal manera que la lista de usuarios al final va a tener pues todas las instancias de usuarios que se pudieron recibir resultado de la consulta. Por aquí vemos que pues hay una petición de librería para la clase SQL Exception y otra para la clase Label y otra para la clase Logger. Como copié el código y no generé aquí directamente la excepción, pues marca la necesidad. Para quien está copiando código, veamos que por aquí hay un parámetro que hace referencia a la clase usuarios.dao, que es en la que estamos agregando el código. Bien, pues ya tenemos nuestro método para hacer una consulta de todos los usuarios de la tabla usuarios. Siguiendo con nuestro guión, ya tenemos usuarios DAO, ya agregamos el método para hacer la consulta de todos los usuarios. Ahora vamos a crear un JPanel para modelar ya la operación de agregación de préstamos. Pues recordando que nuestro modelo de base de datos, pues los préstamos son préstamos a partir de libros y a partir de usuarios. Entonces vamos a agregar un JPanel y le vamos a llamar préstamos agregar. Entonces me vengo al proyecto y agregamos un nuevo JPanel y le llamamos préstamos agregar. Muy bien. Enseguida vamos a agregar un JTable para los usuarios y un JTable para los libros y le vamos a llamar TBL usuarios y TBL libros. Entonces agregamos un JTable a partir de table
aquí sería recomendable pues botón derecho en Table Contents, cambiar el nombre de las columnas. Lo voy a hacer por código para un tema visual. Yo recomendaría que quien haga este ejercicio pues lo haga directamente. Yo por efectos o por temas de velocidad voy a agregar las dos tablas y las dejaré así, y por código voy a establecer los nombres de las columnas. Muy bien. La primer tabla será para usuarios y la segunda para libros, así que le voy a cambiar el nombre, botón derecho change variable name, y la primera pues va a ser tbl usuarios y la segunda va a ser tbl-libros. Ya tengo el nombre de tbl usuarios y de tb usuarios y tbl libros, ya los tengo. Enseguida pues vamos a agregar un botón que lo que haga es cargar esos datos de datos, que lo que haga es cargar esas rejillas, esas tablas pues con datos. Vamos a agregar entonces un botón que diga llenar o traer usuarios y libros. Ese es el mensaje, y le voy a cambiar el nombre, change variable name, se va a llamar botón llenar catálogos, y su trabajo va a ser llenar estas dos rejillas con información a partir de la tabla de usuarios y a partir de la tabla de libros. Podemos agregar pues un label para que visualmente pues sepamos o tengamos un poquito de información. Usuarios, y agregamos uno más para que haya la indicación de que ahí hay libros, usuarios. Y por otro lado, libros. Muy bien. Enseguida vamos a programar el evento del botón llenar catálogos. Entonces me voy al botón llenar catálogos, que ya le hemos puesto su nombre, damos doble clic, y lo que vamos a hacer ahí en ese método del botón llenar catálogos, simplemente vamos a mandar llamar un método que se llama llenar catálogos, que justo ahora no lo tenemos. La idea es dejar las acciones de llenar catálogos en un método que vamos a crear enseguida para simplemente, si lo ocupamos desde algún otro evento, poderlo invocar. Entonces aquí cuando el usuario haga clic sobre el botón llenar catálogos, pues vamos a mandar llamar el método llenar catálogos. Enseguida vamos a programar propiamente el método nuestro que se llama llenar catálogos. Ya lo tengo por acá. Es el método llenar catálogos. Entonces en el 5, método llenar catálogos. Lo voy a copiar todo y enseguida lo explico. Entonces por aquí en el área de escritura agregamos el método llenar catálogos y lo voy explicando. Este método primero necesita crear una conexión a la base de datos. Aquí lo hacemos. Enseguida el método llenar catálogos pues lo que va a hacer es obtener mediante una consulta una lista de usuarios y una lista de libros, y va a llenar las rejillas las tablas que hemos agregado. La primera se llenará de usuarios y la segunda se llenará de libros. ¿Para qué? Para que el usuario pueda hacer clic sobre un usuario, sobre un libro, y con ellos registre un préstamo, que propiamente pues es lo que modela
la tabla préstamos. Necesita un libro, necesita un usuario y después indicaremos fecha de salida y fecha de entrega. Pero un libro y un usuario, bueno, pues es el libro que se está prestando al usuario especificado. Para eso necesitamos esto, llenar una tabla de usuarios y la otra de libros, para que el usuario pueda escoger un libro y un usuario, para que el operador del sistema escoja un usuario y un libro y pueda registrar un préstamo. Entonces, lo primero que hacemos es crear la conexión a la base de datos. Creamos una instancia de usuarios DAO para poder hacer la consulta. Directamente aquí la hacemos. Creamos la instancia UserDAO y en UserDAO invocamos el método usuarios general que acabamos de construir, y eso nos va a regresar la lista de todos los usuarios que están en la tabla. Me pide, como uso la clase lista, necesito el import java.util.list, lo agregamos y vamos a llenar la tabla con usuarios y la tabla con libros, y el modelo, es decir, la matriz con renglones y columnas que va a ser visible, pues lo vamos a crear por código. Entonces, lo primero es que vamos a crear un table modelo tabla de usuarios, una instancia de la clase de default table model. Necesitamos el import a Java Swing Table Default Table Model, ya lo tenemos, y ese modelo de la tabla usuarios, ese modelo de datos, se lo vamos a agregar al componente tabla mediante el método setModel. Agregamos las 4 columnas para la tabla de usuarios. La tabla de usuarios tiene 1, 2, 3, 4 campos. Entonces agregamos 4 campos. Esto lo que va a hacer es que va a agregar 4 columnas a la tabla. Las que ya había al haber hecho el setModel se borraron, de tal manera que tenemos un modelo vacío. Agregamos 4 columnas y de usuarios, número de control, nombre y carrera, que son los datos de un usuario. Después nosotros sabemos que son 4 columnas, creamos un arreglo de 4 objetos. Sabemos que tenemos una lista de usuarios, resultado de la consulta a la tabla de usuarios, que puede traer 5, 10, 15, 2, dependiendo de cuántos usuarios haya en la tabla de usuarios. Y con usuarios.size sabemos cuántos nodos trae la lista de usuarios, resultado de la consulta a la tabla. En user, de tal manera, tendrá el número de usuarios, resultado de la consulta. Hacemos un ciclo para visitar toda la lista. En cada paso que hagamos visitando la lista nos traemos un nodo con getID, el IS nodo no lo traemos, y como sabemos que es una instancia, cada nodo es una instancia de usuarios, bueno, pues con getID usuarios, getControl, getNúmero de control, getNombre, getCarrera, obtenemos los campos de un usuario ya como datos. Los agregamos a la columna 0, a la columna 1, a la columna 2, a la columna 3, de tal manera que este arreglo de objetos, pues al final se lo pasamos con addRow, y eso nos va a generar un renglón para la tabla de usuarios. Para la tabla de usuarios, que es la primera de la parte superior de nuestra interfaz. Haremos lo mismo para libros. Para libros también creamos un objeto de la clase DAO para poder hacer la consulta. El método en la clase DAO, que lo construimos en videos anteriores, lo invocamos con libros general DAO, me regresa una lista de libros y hacemos la misma operación. Creamos un modelo de datos para instancia de la clase default table model, un modelo de datos para inicializar la segunda rejilla, la segunda tabla. Y enseguida agregamos las columnas, que son los 5 campos que corresponden a un libro,
Enseguida creamos un arreglo de 5 objetos, recorremos la lista de libros y cada vez que visitamos un nodo de la lista de libros, pues como sabemos que es una instancia de libros, nos traemos todos sus campos y creamos un arreglo de objetos. Ese arreglo de objetos lo pasamos con arrow y eso tiene como consecuencia que se crea un renglón con los 5 datos que aquí recogimos. De tal manera que esto lo que hace es recoger, primero invocar una consulta a la tabla, primero de usuarios y después de libros, y esos datos recogidos se asignan a las 2 tablas. No debe olvidársenos cerrar la base de datos. Y finalmente termina el método que modela o que hace la operación de llenar los catálogos, es decir, llenar estas 2 tablas con información. Eso lo vamos a probar enseguida. Solamente nos falta enlazar nuestro panel al sistema. Entonces, en la siguiente operación de nuestro guión, veremos que sin duda se trata ahora de hacer el enlace. Estamos creando el JPanel, ya creamos el método llenar catálogos. Ahora necesitamos programar el evento clic del menú del sistema, que está en procesos, préstamos y agregar. Y ahí pues vamos a poner el código para el evento cuya función es crear una ventana hija con el panel que acabamos de diseñar. Entonces nos vamos a la ventana principal de nuestro sistema, nos vamos al menú préstamos, al menú agregar, ahí hacemos doble clic y se generó el evento para el clic sobre esa opción del menú que es agregar préstamo, y allí hacemos pues una instancia de JInternalFrame que sabemos que es para modelar una ventana hija. Como título tendrá agregar préstamos. Creamos una instancia del panel que recién hemos creado también. Agregamos el panel a la ventana hija que acabamos de instanciar por acá. Empacamos la ventana hija. Calculamos las dimensiones para centrar la ventana hija. La centramos, establecemos su localización centrándola, hacemos visible la ventana hija y la agregamos al escritorio. No olvidar que nuestro sistema, desde el video 1, creamos una interfaz multidocumentos y necesitamos un escritorio que es un JDesktop Pane, un JDesktop Pane, y aquí agregamos la ventana hija al escritorio. Entonces en este momento ya podemos pues hacer una prueba del sistema. Nos vamos a procesos, préstamos, agregar préstamo, ya se invoca el JPanel que acabamos de crear, y cuando le decimos traer usuarios ya se llena la tabla de usuarios y la tabla de libros. Enseguida necesitamos componentes en la parte de abajo para escoger un usuario, escoger un libro y registrarle un préstamo. Es lo que falta por hacer en el video. Pues bueno, íbamos en el punto número 5, ya probamos. Vamos a terminar el diseño del JPanel y vamos a agregar 2 label y 2 text field para los campos que nos interesa visualizar y que son los que nos interesa tener presentes para agregar un libro y para agregar un usuario. Entonces vamos a agregar en nuestro panel que teníamos, que estamos construyendo, prestamos a agregar. Vamos a agregar en este panel una etiqueta. Esta va a ser para el ID del libro. Y necesitamos una etiqueta también para visualizar el ID del usuario. La mecánica es que vamos a dar clic en un usuario y visualizaremos sus datos en la parte de abajo.
Entonces necesitamos un text field para el ID del usuario. Necesitamos también referirnos al, en el caso de un usuario, al nombre. Lo que hace más sentido es visualizar el nombre. Entonces lo vamos a visualizar. Jalamos un text field también. Y hacemos lo mismo para el libro. Agregamos un text field para visualizar el ID del libro. Y en el caso del libro, lo más obvio es tener pues el título del libro. Entonces vamos a tener información de la llave primaria e información de lo que humanamente es más importante, más visible para poder seguirlo, que es, en el caso de un libro, pues el título. No me voy a preocupar ahorita por la parte de acomodar un diseño. Entonces en el kit borro el texto para el text field del ID de usuario. Hago lo propio con el texto del ID del libro. Y voy a renombrar los campos. Aquí pues voy a tener cuidado. Este campo para el ID del usuario pues va a ser tf-id, el nombre del campo. Procuraré más o menos seguir así: ID usuarios. Entonces ID usuarios. Permítanme revisar el código porque como ya lo tengo escrito, tengo que cuidar que sea el mismo que después se utilizará. Es tf id usuario y tf nombre. Entonces tf id usuario, y en el caso del nombre es tf nombre. Entonces el nombre del segundo componente será tf-nombre, text field para el nombre. Y el texto, pues en el caso del nombre del usuario también necesitamos que esté vacío. Y en cuanto a los datos del libro, necesitamos que se llame el primer componente tf-id libro, y el segundo componente necesitamos que se llame tf título. La lógica, repito, es la siguiente. Borro el texto que tiene ahorita el text field. La lógica es que haremos clic en la tabla y en el evento clic de la tabla programaremos para traernos los datos de un usuario y pintarlos en esta parte. Y haremos lo propio con libros. Haremos un clic en la tabla de libros, programaremos el evento onClick y nos traeremos el ID del libro y el título del libro seleccionado y los pondremos en esta parte. Después estos datos los recogeremos para hacer la inserción. Entonces ya hemos en nuestro guión, ya hemos en el JPanel diseñado lo necesario para libro y para usuarios. Vamos a poner en modo no editable los text field de usuario y libros, porque no queremos que el operador de nuestro sistema toque estos datos que son no están aquí para ser cambiados, puesto que después de esto viene una inserción y necesitamos que los datos pues los extraigamos y que esos datos estén en la base de datos y que nos genere un problema al hacer la inserción. Entonces voy a quitar el atributo de editable. Si yo ejecuto ahorita el sistema, esos campos en procesos, préstamos, agregar, pues están y ya no hay forma de que sea en modo de edición.
Entonces, cuando demos clic en un usuario o en un libro, esos datos deben bajar a la parte a la parte inferior de nuestra interfaz, el ID del usuario con su nombre y el ID del libro con el título, para después hacer la inserción. Muy bien, entonces, de acuerdo a nuestro guión, vamos a, para las fechas de préstamos, agregar 2 label y 2 text field. Para terminar la parte de la interfaz, agregamos una etiqueta para la fecha de salida y un text field para la fecha de salida y un text field para la fecha de entrega. Entonces el primer texto debe decir fecha de salida, o sea, el día que se presta el libro, y enseguida debe decir fecha de entrega, el día en que tiene que regresarse el libro. Y los text field pues debe ser tf-fecha salida, y el segundo debe ser un botón derecho change variable name tf-fecha entrega. Muy bien, quitamos el texto, y ya tenemos nuestros componentes bien nombrados y limpios. Voy a verificar que el nombre que dejé a los componentes tf fecha salida, tf-fecha entrega es correcto. Bueno, ya tengo entonces todos los componentes para hacer la operación de captura de datos para una inserción de un préstamo. En este momento pues yo puedo elegir, usuario y libro, sin embargo todavía esos datos no se visualizan en la parte inferior. Ok, y de hecho también nos falta un botón para hacer la inserción del préstamo. Vamos a continuar con nuestro guión. Vamos a programar el evento onClick de la tabla de usuarios, y me voy a llevar el código para el evento onClick para la tabla de usuarios. Entonces, en la tabla de usuarios, botón derecho, eventos, mouse clicked, y ahí pues vamos a agregar el código para una vez vamos a ver cómo se llama. Me parece que no es TF-ID usuario. Bueno, es TF-ID usuario. Ahí hubo un detalle con una minúscula, pero veamos la lógica. De la tabla de usuarios obtenemos el número de renglón que está seleccionado. Del número de renglón con getValue recogemos pues todos los datos de un registro de usuario, que es el ID, el número de control, el nombre de la carrera. Sin embargo, en los text fields solamente vamos a mostrar el ID y vamos a mostrar solamente el nombre. Esta parte pues ya, si la ejecutamos, va a funcionar. En la tabla de préstamos poblamos las tablas, y si yo elijo ahora un usuario, vemos que en la parte de abajo aparecen los datos del usuario. Ahora voy a hacer lo mismo con la tabla de libros. Entonces, para la tabla de libros, botón derecho, eventos, mouse clicked, y
así como en la parte de arriba nos trajimos todo de la tabla de usuarios, vamos a hacer algo muy similar para la tabla de libros. Me voy a traer el código, el mouse click sobre la tabla de libros, es aquí, y nuevamente recogemos el número renglón seleccionado, recogemos todos los campos de la tabla, de hecho no los utilizamos todos, recupero únicamente el ID y el título para ser impresos en los text field. Vamos a ejecutar y ahorita debe de funcionar la parte de agregar préstamo. Me traigo los datos de usuarios y libros, escojo un usuario, escojo un libro y hay un detallito aquí, debo corregir, estamos vaciando sobre los mismos text field, entonces debo corregir eso, no es el, es el, a ver, vamos a ver, me parece que lo que va a estar mal son los nombres de los componentes. Este es ID libro, es TF ID libro y este es TF ID libro y TF ID libro y TF título. Entonces vamos a ver en el evento sobre libros, TF ID libro y TF ID libro y TF título, y nos traemos el ID y nos traemos el título de la tabla de libros. Y en el caso de los usuarios, recuperamos de la tabla de usuarios y lo agregamos a TF ID usuario. Ahí vamos a ver procesos, préstamos, agregar, está correctamente sobre el libro y está correctamente sobre el usuario, correcto. Entonces hacemos clic sobre un usuario y si hacemos clic sobre un libro, pues se trae los datos y los ilumina, mejor dicho, los coloca en los componentes para mostrar solamente el ID, y en el caso de libros pues el título, y en el caso de los usuarios el ID de usuario y el nombre del usuario. Esos datos pues como vemos no son editables. Cuando el usuario escriba una fecha de salida, tomará los datos de estos componentes para producir una inserción. Es lo que resta del sistema y es lo que haremos a continuación. Siguiendo nuestro guión, ya tenemos entonces los eventos on click. Agregamos un botón ya para dar de alta el préstamo y le vamos a llamar botón agregar, y enseguida vamos a programar su evento. Entonces nos vamos al diseño de nuestro panel, agregamos un botón, le vamos a cambiar el texto que diga agregar préstamo. Programamos el evento. No le puse el nombre al componente, es conveniente que lo tenga. Change variable name, para que cuando veamos el evento pues esté perfectamente documentado, que él tenga el nombre adecuado. Finalmente me voy a llevar el evento, el código de todo el evento on click del botón agregar, lo copiamos, lo explicamos y lo ejecutamos. Entonces en el botón agregar
creamos una instancia de préstamo. Ya sabemos que los DTO modelan los datos de un registro. Aquí creamos la instancia. Enseguida cargamos el libro, lo tomamos, cargamos el ID del libro, lo tomamos del text field ID libro. Como viene en modo texto, lo convertimos a entero para guardarlo en el objeto préstamo, que es una instancia de préstamos DTO que modela un registro de préstamos, de la tabla préstamos. Enseguida recogemos también el ID del usuario, que viene también como texto. Lo puse con U de usuario en minúscula. Recogemos el texto, lo metemos también en el campo ID usuarios de nuestro objeto DTO. La fecha que haya escrito el usuario la recogemos como texto, la guardamos en el atributo que corresponde, también en forma de texto. Y ya que tenemos los datos que se van a insertar, hacemos la conexión a la base de datos. Creamos una instancia de préstamos DAO. Recordemos que en las clases DAO modelamos las operaciones sobre la tabla de la base de datos. Enseguida invocamos el método que recién construimos al principio del video, de este video. Le pasamos el objeto DTO préstamo que acabamos de llenar e invocamos el método agregar préstamo que propiamente es el que tiene el insert. Si todo va bien, me regresará la llave primaria del préstamo y mandaremos un mensaje con JOptionPaint. Me pide el import, que lo agrego, import javax.swing.jOptionPaint, y finalmente hacemos el cierre de la base de datos. Voy a hacer una consulta sobre la base de datos, en particular sobre la tabla de préstamos, y hay dos registros en este momento. Entonces vamos a nuestro sistema, ejecutamos, nos vamos a procesos, préstamos, agregar préstamo, nos traemos ambas tablas. Vamos a ver en la tabla el libro que ha sido prestado es el 1 en ambos registros, y ha sido prestado al usuario 1 y 2. Notemos que el formato de fechas es año, mes, día, también para no generar una excepción. Entonces voy a prestar el libro 2 que no ha sido prestado, y al usuario 2. Vamos a ver. Entonces voy a prestar el libro 2. Bueno, voy a prestar el segundo libro en esta rejilla, y al usuario 2, que se llama Jorge Jaramillo. Ok, entonces escojo un usuario y escojo un libro. Hay dos registros ahorita en la tabla de préstamos. La fecha de salida va a ser año 2020, en el mes de mayo, y se prestó el 10 de mayo. Y la fecha de regreso del libro pues va a ser el 30 de mayo. Bueno, me parece que es sábado, el 29 de mayo de 2020. Invocamos agregar préstamo, dice préstamo agregado con éxito. No tenemos programadas las consultas de préstamos, y vamos a hacer un select sobre la tabla de préstamos. Entonces vemos que ya hay en este caso un registro más, 10 de mayo fecha de salida, 29 de mayo fecha de entrega, y el libro que fue prestado, la llave foránea de libros es el libro 4, que es el Principito, y el usuario al que fue prestado el libro pues es al usuario 2, tal como está aquí en la indicación. Luego entonces vemos que han funcionado la operación de
altas sobre una tabla de procesos, es decir, en este caso los préstamos de libro, pues es un préstamo de una biblioteca, y normalmente las tablas de procesos son las que reciben datos de llaves foráneas. Hay quien decide colocar estos datos en un diálogo, escoger un usuario y darle a aceptar, se cierra un diálogo y aparecen por acá los datos del usuario seleccionado. Es otra modalidad. Y hay quien también llena Combo Box con los datos de un usuario, que es algo que tal vez no sea lo ideal, porque si hay muchos usuarios el Combo Box pues es poco amigable. En este caso quise yo seguir, para hacerlo muy visual y para minimizar el sistema, pues hacerlo mediante rejillas de datos, mediante tablas de datos que se poblan, bueno, se llenan con registros, ya sea de la tabla de usuarios, se escoge un usuario, un libro, y enseguida se completan los datos de un préstamo para finalmente agregar el préstamo a la base de datos. Espero que este video haya sido de su utilidad y muchas gracias por verlo.